Cordial saludo, compañeros de grupo y tutor. La presente es la sustentación de la fase número 5, evaluación del radioenlace de antenas y propagación. Como primer punto, la introducción al presente trabajo de la fase 5, que es la evaluación del radioenlace, donde se evidencia fórmulas matemáticas para el desarrollo de los ejercicios, cálculos del presupuesto de potencia, zona de Fresnel, al igual que la línea de vista y emplazamiento de las antenas en sus respectivos puntos seleccionados. Pues como objetivo es estudiar el radioenlace con sus parámetros técnicos para la implementación de una comunicación de microondas en los sitios que ya habíamos definido, que era el origen Chía y con destino a Cibaté. Y otro del objetivo es determinar la línea de vista para la señal microondas, la cobertura en los dos municipios. Otro es caracterizar parámetros del radioenlace en cada uno de los sitios para comprobar los cálculos del presupuesto de potencia. El primer punto dice que realizar la simulación del radioenlace usando un simulador. Pues utilizamos la versión 10.9.7, ubicamos los 3 puntos, aquí tenemos el radio mobile y aquí ubicamos los 3 puntos. En el siguiente dice que la ubicación de los puntos, tenemos como fase aquí los sitios ubicados en Google Earth y se exportan a radio mobile. En el segundo nos habla de la ubicación, configura las propiedades de la unidad en la ubicación de coordenadas con altura. Aquí tenemos los sitios, Chía en coordenadas en longitud, latitud y la altura en el lugar. Dice que configure los parámetros con frecuencia mínima y frecuencia máxima de la antena utilizada. En la mínima tenemos 4900 MHz y la máxima 5800. Tenemos una polarización dual lineal de acuerdo al datasheet de la antena RG 5G30. Tenemos la frecuencia y la ganancia. Polarización dual dice que listar todas las unidades correspondientes al radioenlace, altura y dirección de la antena. Tenemos las coordenadas, altura y la polarización. Aquí tenemos la azimut de cada una de ellas, la azimut, ángulo de elevación, la escala y el patrón de radiación con su dirección. Aquí tenemos de las 3 de la repetidora, las 2 de la repetidora y la de destino, que es la en municipio de Cibaté. El otro punto dice potencial de transmisor, umbral de receptor, pérdida en la línea de tipo de antena y ganancia de la antena en dBi. Ya aquí realizamos como se observa aquí en el radioenlace, aquí tenemos el tipo de antena, la ganancia, la altura de la antena, la pérdida del cable y la potencia del transmisor, que en este caso pues son 2 vatios, 33 dBm, que la ganancia pues como nos da las características allá son 30 dBm. Aquí tenemos 2 vatios que equivalen a 33 dBm. Aquí colocamos los datos. Dice la gráfica del patrón de radiación de la antena para cada una de las antenas con el ángulo de azimut. Pues aquí tenemos el radioenlace de la repetidora y el destino que es Chía. Aquí tenemos la ubicación de la antena de Chía a un ángulo de 206 y tenemos la de la repetidora a un azimut de 26 y la otra con un azimut de 206. Tenemos el radioenlace de Cibaté y la repetidora, tenemos a un ángulo de 48 y a un ángulo de 228 de la repetidora. Dice capture la gráfica del radioenlace en cada tramo del trayecto. Pues aquí tenemos la evidencia que se realizó y aquí tenemos para mayor claridad tenemos los radioenlaces desde Cibaté a la repetidora y desde
chía a la repetidora, observando las características de cada uno de los radioenlaces. Aquí tenemos, mire, la ubicación, tenemos los datos del enlace, los cálculos arrojados en el radioenlace de acuerdo a los parámetros definidos. Tenemos el umbral de receptor, y el umbral estadístico requerido con el margen, con su respectivo margen. Aquí tenemos el tamaño, el tramo de la antena de Cibaté a la repetidora, tenemos con su ubicadas en el radio mobile, y tenemos con sus parámetros de receptor y transmisor. Aquí tenemos los datos arrojados del segundo radioenlace de Cibaté y la repetidora, el umbral, y dice que compare los cálculos teóricos en la fase realizados en la fase 3 con los datos de la simulación, y justifique su respuesta. Pues como podemos evidenciar, aquí hay que tener claro que en la fase 1 tomé unos puntos en la cual ahorita que se realizó la parte de la simulación hay una ubicación que tocó correr unos metros, la unidad B, la repetidora, porque no estaba dando un radioenlace eficiente. Entonces los datos de las coordenadas van a cambiaron un poco, y la elevación porque se movió el sitio donde iba a quedar ubicada la repetidora. Es que tener claro eso. Aquí se evidencia las coordenadas y la altura y las distancias en cada una de ellas. Aquí tenemos los cálculos teóricos. Como vuelvo y aclaro que el presente radioenlace debemos tener en cuenta los datos suministrados que cambió la unidad de la repetidora. Estos son los datos que ya se tienen. La potencia de transmisión tenemos que son 30 dBm, como ya lo habíamos dicho allá. La ganancia de la antena de 30 a 34 dBi, las especificaciones o extraídas del datachip, la pérdida del cable. Aquí miramos que nos dice que de acuerdo a la tabla que dice que en pérdida en dB de 5.4 en cada 100 metros se realiza una regla de 3 para mirar que en la altura de la antena, que es una longitud de 30 metros más o menos, por 5.4 pues da una pérdida de 1.62 dB. Nos habla de la pérdida de los acoples, que es 1.2, y la pérdida por diversidad en el espacio, que son 2 dB, para un total de 4.04 dB. Ahora hallamos el cálculo de la pérdida en el espacio libre. Tenemos del origen chía, que son 40 kilómetros, la frecuencia central fue 5350 MHz, y aplicamos la fórmula para hallar el espacio libre y tenemos que es 139.05 dB. Calculamos la potencia del receptor con la potencia del transmisor, más las ganancias menos las pérdidas, nos da un total de menos 44 la potencia del transmisor receptor de menos 49 dBm. Aquí hallamos ahora la pérdida en el espacio libre de la repetidora con el destino que es Cibaté, y nos arroja una pérdida de menos 125. La sensibilidad del receptor, de acuerdo a las características, pues para una sensibilidad de 20 MHz nos da estos valores de acuerdo a la que utilicemos. Y acá tenemos los cálculos teóricos, que de acuerdo a la comparación pues hay unos valores que cambian, pero pues esto ya pensaría que no son de gran trascendencia, no son tan desfasados de acuerdo a los de la simulación. Como pueden observar, son similares, por lo que se dice que de acuerdo al radioenlace, que debe ser viable física, técnica y económicamente. Ahí están los datos comparados, y de acuerdo a eso pues es viable.
eso era todo. Gracias por la atención, y ese es el video realizado para la fase final de antenas y propagación.